Si estás utilizando tu parcela como una parcela de agrado, ten cuidado, porque las parcelas que se utilizan con un fin habitacional tienen asociada una multa por incumplimiento a la ley. Y en este video te quiero explicar más detalles al respecto y sobre todo quiero que sepas qué puedes hacer para evitar ser sancionado. Así que bien, adentrémonos hoy un poco más en los misterios que tiene la construcción en área rural en Chile. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal, gente constructora? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva asesoría constructiva. Les saluda desde Purranque Felipe Grandón, ingeniero civil, y quiero que conversemos sobre lo que nos convoca el día de hoy: las parcelas de agrado y el uso habitacional que conllevan en el área rural. Verás, es muy frecuente hoy en día escuchar sobre que las parcelas han incrementado. De hecho, el INE nos indica que los asentamientos humanos asociados a parcelas de agrado han proliferado de manera exponencial en el periodo que transcurre entre el censo 2002 y 2017. Y asociado a ello está la construcción de una vivienda, lo cual es legalmente permitido por el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. No es nada ilegal, quiero decir. De hecho, puedes construir tus viviendas, según lo muestro en este video que está apareciendo ahora en pantalla. Entonces, imagínense la cantidad de predios, quiero decir, en Chile, que están siendo hoy en día ocupados para vivienda, pero netamente para viviendas. Es decir, las personas están habitando esos predios y en su mayoría no están dedicándose a alguna actividad silvoagropecuaria, sino que los predios solo se ocupan para habitar. Es decir, se ocupan con un fin habitacional. Y aquí quiero hacer una distinción, porque si bien las viviendas, por su naturaleza, se ocupan con un fin habitacional, ¿cierto? Las viviendas sirven para habitar. Lo que quiero hablar acá, o lo que quiero destacar acá de la construcción de la vivienda, es el uso que se le da al predio. Eso es lo importante. Porque si uno construye la vivienda y habita en ella, está bien. Pero ¿qué uso le da al predio? Netamente habitacional, cuando solamente se habita en él. Ya se puede tener la casa, el quincho, ¿cierto? La piscina, el perro, el canil o la bodega. Pero si no se hace un uso agrícola, ganadero o forestal del predio, entonces el uso efectivo que se le está dando, el resultado de habitar en ese predio, es netamente habitacional. Ahora, algo que muy pocos saben respecto a este tema es que la normativa establece una multa a quienes hagan uso habitacional de los predios rústicos. Esta normativa es el Decreto Ley 3516, que establece normas sobre la división de predios rústicos. Es el famoso decreto, o digo famoso, quizás no lo conozcas, pero es un decreto a través del cual se generan las subdivisiones en el área rural, conocidas como parcelaciones. Ya cada vez que compras un terreno en una parcelación, ese terreno fue subdividido, o se originó, mejor dicho, a través de una subdivisión hecha por este decreto ley. Y este decreto tiene en el artículo 2 una disposición que dice así: quienes infringieren lo dispuesto en el presente decreto ley, aún bajo la forma de comunidades, condominios, arrendamientos o cualquier otro cuyo resultado sea la destinación a fines urbanos o habitacionales de los predios señalados en el artículo 1, serán sancionados con una multa a beneficio fiscal equivalente al 200% del avalúo del predio dividido. ¿Qué te parece? Aquí nos habla entonces de una multa del 200% del avalúo fiscal del predio. Wow, eso es muchísimo dinero. Si tú vives en el área rural, en una parcela, puedes conocer ese avalúo descargándolo de la página del Servicio de Impuestos Internos. Se accede de forma gratuita e instantánea. Yo te voy a dejar un link para que puedas acceder en la descripción de este video. Y ese valor que ahí aparece como avalúo fiscal, lo multiplicas por 2 y ahí tendrías el monto de la multa si actualmente tu parcela la ocupas como parcela de agrado. Es decir, si le das un fin habitacional a tu parcela. Ahora, este artículo nos habla de los predios señalados en el artículo 1. ¿Cuáles son esos predios? Bueno, esos predios son los denominados predios rústicos. ¿Y qué es un predio rústico? También nos lo dice el artículo 1. Y te leo la definición, porque a partir de ella sabrás que no todos los predios en Chile son predios rústicos. Mira, los predios rústicos, esto es, los inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal, ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso y del Plan Regulador Metropolitano de Concepción,
podrán ser divididos libremente por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas. Muy bien, ahí está entonces la definición de predio rústico. Y si tú lo piensas, el área metropolitana de Santiago, Valparaíso y Concepción son 3 áreas únicamente. El resto de Chile, toda la área rural del resto de Chile es predio rústico. ¿Ya? Así que para que te hagas la idea de que la mayoría de nuestro país es predio rústico. Yo, por ejemplo, vivo en Purranque, en un área rural. Estoy en predio rústico. ¿Ya? Entonces, a los predios rústicos les es aplicable la multa de la cual te hablaba en el artículo 2, ¿ya? La multa del 200% para quienes hagan uso habitacional de los predios rústicos. ¿Qué se entiende por uso habitacional desde el punto de vista de la ley? Vamos a ver el Código Civil, porque el Código Civil nos indica de qué forma tenemos que interpretar las leyes en Chile. Artículo 20. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. ¿Qué es uso habitacional? La normativa, el Decreto Ley 3516, no nos da indicaciones al respecto. Así que por ese motivo tenemos que recurrir a la definición que nos entrega la RAE. Vamos a la RAE entonces. Por uso nos dice acción y efecto de usar, ejercicio o práctica general de algo. Y por habitacional nos dice perteneciente o relativo a la habitación, lugar destinado a vivienda. Entonces, lo que podríamos entender por uso habitacional es un uso destinado a vivienda. Y lo que se está usando en este caso es el predio, ¿ya? Porque la normativa lo que sanciona es a quienes hagan uso habitacional de los predios rústicos. Lo que busca la normativa es que estos tipos de predios no sean utilizados con un resultado destinado a fines urbanos o habitacionales. ¿Y qué pasa en nuestro país con las parcelas de agrado? Se construye la casa, tenemos la bodega, el quincho, la piscina, el perro y hasta ahí llegamos. Eso es una parcela de agrado, se ocupa normalmente como una parcela para la segunda vivienda, la tercera vivienda, con un fin para pasar en las vacaciones de verano, las vacaciones de invierno o algún cierto periodo del año. Pero su vocación, en definitiva, no es agrícola, tampoco forestal, tampoco ganadera, sino que su vocación es netamente habitacional. Y eso es lo que sanciona el Decreto Ley 3516 en el artículo 2. Entonces, si te fijas, las parcelas de agrado siempre no desde siempre, sino desde la publicación del Decreto Ley 3516, por lo menos, han estado sujetas a multas. Esto viene aplicándose o estando vigente por lo menos desde el año 1980, 1 de diciembre del año 1980, fecha en la que se publica en el Diario Oficial el Decreto Ley 3516. En Chile no han habido muchos casos sobre multas asociadas al artículo 2 del Decreto Ley 3516, según mis fuentes. ¿Y quién es mi fuente en este caso? Bueno, un documento, se los voy a revelar. Es un documento de la Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli. Este documento también nos indica que la multa es solamente aplicable a los predios rústicos, no aplica a los predios que no son rústicos. ¿Ya? Así que si tú quieres vivir en el área rural lo puedes hacer, pero tienes que regirte por esta normativa. Una persona en la publicación que hice sobre este video, anunciando que haría este video, decía que le sonaba incluso inconstitucional. Ahora, vamos a ver qué nos dice la Constitución al respecto. El artículo de la Constitución Política que nos habla sobre el derecho a la propiedad es el artículo 19, numeral 24, indicándonos que solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Bueno, este artículo habla sobre mucho más, pero me quiero detener solamente en este punto, ¿ya? Así que la ley es quien establece cómo usar la propiedad. Y en este caso el Decreto Ley 3516 tiene rango legal, así que hay que atenerse a lo que este Decreto Ley nos diga. Ya si queremos vivir en el área rural hay que cumplir con el artículo 2 del Decreto Ley 3516 y no hacer uso habitacional de los predios rústicos. Ahora, ¿qué nos dice el otro artículo relacionado con la posibilidad de vivir libremente en el país? Bien, ahora nos encontramos
aún en el artículo 19, pero numeral 7, el cual trata sobre el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Letra A. Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puedes residir en el área rural? Por supuesto que sí, pero a condición de que respetes las normas que establece la ley. Y si la ley está prohibiendo que uses los predios rústicos con un fin habitacional, hay que respetarlo. ¿Y cuál es la sanción de no respetar eso? Una multa del 200% del valor calculada en función al valor fiscal del predio. ¿Te fijas? Entonces, ¿es inconstitucional lo que nos dice la ley? ¿O el decreto ley, para ser más preciso? No, no es inconstitucional, porque la misma Constitución nos obliga a cumplir con las leyes en las materias que correspondan. Ahora vamos a enfocarnos en qué puedes hacer para evitar ser multado con esa cuantiosa multa del 200% del valor fiscal del predio asociada a quienes hagan uso habitacional del predio rústico. Y la solución consiste en hacer un uso agrícola, ganadero o forestal de tu predio. Porque si bien el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones te permite construir tus viviendas como propietario, no puedes quedarte solo en eso, porque como te explicaba en la primera parte del video, si lo haces así, entonces el resultado del uso del predio es netamente habitacional, lo cual ocurre en las parcelas denominadas de agrado, en las parcelas de agrado, y eso está sancionado por ley. Entonces, para poder evitar esa sanción, haz uso de la aptitud agrícola, ganadera o forestal del predio. Y aquí tienes que pensar en cuál es la escala a la que llevarás a cabo ese uso. ¿Bien? Tiene que ser una escala que sea cómoda para ti, pero tampoco tan pequeña que resulte poco significativa. Por ejemplo, plantar una lechuga en un predio de media hectárea o sembrar una lechuga. Es muy poco significativo, no da cuenta de un uso agrícola del predio, pero distinto sería tener tu bancal con lechugas para el autoabastecimiento o tener un invernadero con lechugas y además otro tipo de hortalizas también para el abastecimiento de quienes habitan ese predio, ¿ya? Eso es completamente distinto porque ahí se nota, sí, una vocación agrícola. Ahora, muchos a esto les puede resultar un poco difícil de implementar porque no tienen conocimientos en agricultura, ganadería o conocimientos forestales. Por esa razón hay que empezar a asesorarse. Si algo uno no lo sabe, hay que empezar a buscar en internet cómo hacer las cosas o preguntarle a alguien que sepa sobre cómo se hacen. Y para eso pueden seguir el canal de Winnie Wellbaum. Se los voy a dejar aquí también en el enlace del video y ella enseña cómo hacer huertos. ¿Ya? Ella partió desde cero aprendiendo en base al ensayo y error y toda su experiencia de años la comparte en su canal. Así que yo se los recomiendo que lo vean y quienes estén deseando hacer una huerta, genial, porque ese canal les va a ayudar muchísimo y además les va a ayudar a evitar la sanción del 200%, que es una multa muy cuantiosa. Y cuando queremos vivir en el campo, queremos encontrar más paz, más tranquilidad, un gozo de vivir en medio de la naturaleza y no estar pensando que ay, caray, me van a multar, ¿cierto? Así que los invito a emprender las acciones que sean necesarias para poder hacer un uso agrícola, ganadero o forestal. Para aquellos que, por ejemplo, tengan poco tiempo, les puede servir el plantar frutales mayores, frutales menores. Necesitan de una persona que los abone en el momento apropiado, que les esté haciendo una visita cada cierto tiempo para conocer el estado en el que se encuentran. Y así, por ejemplo, si tienes una segunda vivienda, tienes tu quinta con frutales a cargo de alguna persona que te los cuide y ya estás haciendo con ello un uso agrícola, además de tener tu vivienda. ¿Ya? Entonces, si va un inspector, no puede decir, hey, usted no está haciendo un uso agrícola del predio. Pues va a haber una quinta ahí que produce alimentos. ¿Te fijas? O que está creciendo para que en un futuro produzca alimento y está siendo bien cuidada. No es algo que usted diga, planté unos árboles aquí, los dejo ahí para aparentar que estoy haciendo un uso agrícola del predio. No, se está haciendo uso en términos efectivos. ¿Ya? Hay una real intención de hacer un uso agrícola del predio.
Y si te gusta, por ejemplo, el ámbito de los animales, de la crianza de animales, puedes criar gallinas, que es lo más habitual, y tener huevos. Hay aves más silenciosas como las codornices que también puedes criar. Cosa de ponerse a averiguar y emprender. Estas acciones que te van a ayudar a, por un lado, evitar la multa y por el otro, vivir en el campo autoabasteciéndote de alimentos. Porque en las parcelas de agrado, imagínate una parcelación que normalmente tienen 200, 300 parcelas, en donde hoy en día nadie o casi nadie hace una vocación agrícola de las mismas. Pero a raíz de este video, ojalá algún día se transforme, porque si el deseo de hacer un uso agrícola, ganadero, forestal no es suficiente para motivarte, bueno, quizás te motives sabiendo que hay una multa del 200% del valor fiscal a quienes hagan un uso habitacional del predio. Así que adelante. La invitación está hecha y disfruta del lugar donde vives haciendo un uso agrícola, ganadero o forestal del mismo. En próximos videos quiero seguir profundizando sobre otras materias del ámbito rural, específicamente sobre las normas de construcción que aquí se aplican. Recuerda que si eres miembro del canal vas a poder acceder a todos los documentos que voy subiendo que complementan los distintos videos del canal. Ahora yo quedo atento a tus comentarios para que sigamos la conversación. Mi nombre es Felipe Grandón, soy ingeniero civil y será hasta el próximo video. Nos vemos y mucho éxito en tu construcción.